Hola, hola, hola. Muy buenas a todos, muy buenas. Hoy estamos en el canal de YouTube con un evento muy especial porque vamos a intentar entender lo que piensa el Tribunal Supremo de España sobre el alquiler turístico. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales, dos abogados, Mar Alcázar y Javier Valentín, que nos van a contar una cuestión realmente interesante. Hace muy poco la sección de Derecho Turístico del Colegio de Abogados de Málaga ha organizado un evento realmente interesante. Mar, ¿nos puedes comentar cómo fue este evento, cómo estaba orientado y qué tratasteis? Hola, buenos días Juanjo, buenos días Valentín. En primer lugar, y como siempre, muchas gracias por invitarme para poder grabar este vídeo con vosotros y poder incluso seguir hablando, ¿no? Y comentando sobre el éxito que tuvo mi compañero Javier en la webinar relacionada con la opinión, ¿no? La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alquiler turístico. Al hilo de otra webinar que se organizó en el colegio, uno de los que asistió precisamente fue Javier Valentín, ahí tuve la oportunidad de conocerlo y digo yo, esto hay que montar la webinar y evidentemente fue todo un éxito. Fueron 500 los que se inscribieron y pudimos todos disfrutar del conocimiento de Javier Valentín y yo creo que incluso nos va a poder hacer ahora un resumen. Pues sí, fue un evento fantástico. Yo tuve la oportunidad de poder asistir y de ahí sale la idea de abusar un poco de Javier y traerlo hoy aquí, de Javier Valentín, y traerlo hoy aquí para volver a repasar lo que ocurrió, ¿no? Porque el tema en el sector del alquiler turístico, del alquiler corto en español, el tema de lo que está pasando en los tribunales, lo que está pasando con la jurisprudencia, es un tema que tiene muchísimo interés, ¿verdad, Javier? Sí, en efecto, bueno, antes que nada, Juanjo, Omar, muchísimas gracias por la invitación. Fue todo un placer participar en la webinar que organizó la Abogacía de Málaga y en efecto, pues lo que abordamos fue el estudio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y cómo ha afectado al fenómeno de la vivienda vacacional, que yo separé en dos grandes áreas, ¿no? Una primera etapa expansionista del fenómeno de la vivienda vacacional y una que podemos datar aproximadamente en el año 2013 y una etapa más restrictiva del fenómeno que comenzaría en el año 2016 aproximadamente. Pues Esta... Sí, sí, disculpa. no te quería decir, Javier, que es lo que podemos hacer, si te parece, es hacer un pequeño resumen digamos, de lo que opina el Tribunal Supremo del alquiler turístico, cómo estamos a día de hoy, que estamos en enero de 2023, cómo ha ido pasando estos últimos años, estas etapas que tú comentabas, y luego a partir de ahí podemos reflexionar un poco sobre lo que fue el evento y cómo está el estado del sector con respecto a la jurisprudencia y de la jurisprudencia con respecto al sector, ¿no? Sí, en efecto, como tú bien dices, el fenómeno en el Tribunal Supremo responde un poco también a estas dos etapas, una etapa expansionista y una etapa más restrictiva en el Tribunal Supremo. Yo, respecto a la etapa expansionista, es lo que me permito la licencia de hablar de las sentencias turísticas. Son las sentencias que comienzan en el año 2018, con la primera de ellas, en la sentencia del Tribunal Supremo sobre la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y en estas primeras sentencias turísticas del Tribunal Supremo sobre las viviendas vacacionales o viviendas de uso turístico, son las sentencias en las que el Tribunal Supremo aborda cuestiones como el artículo 38 de la Constitución española sobre la libertad de empresa, la directiva Bolkestein o el artículo 5 de la Ley de Garantía para la Unidad de Mercado o el artículo 3.11 de la Ley de Libre Acceso a las Actividades de Servicio. En relación con esto, el Tribunal Supremo lo que estudia en esas sentencias turísticas es cómo los reglamentos autonómicos han supuesto una cortapisa, permítame la expresión, o algunas partes de esos reglamentos a esta libertad de empresa o a esta directiva de la Unión Europea. Y en la segunda parte del fenómeno, hablando de las sentencias que yo me permito calificar como sentencias urbanísticas del Tribunal Supremo en relación con la vivienda vacacional, comienza con una sentencia que no es propiamente española, sino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2020, que se ha llamado el caso Cali Apartments, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien dice que en principio es aplicable la libertad en la prestación de los servicios, si existe una razón de interés general, como puede ser el tema del mercado de la vivienda residencial, es posible someterse a un régimen de autorización previa a este tipo
de actividad económica. Siguiendo esa sentencia, el Tribunal Supremo ha dictado hasta la fecha 2 sentencias. Una es la de 19 de noviembre del año 2020 sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y la sentencia 1 sobre el Plan Especial de Barcelona, en la que el Tribunal Supremo pues viene estableciendo que los ayuntamientos están legitimados e incluso dice el Tribunal Supremo obligados a planificar y que se pueden establecer ciertos límites a las viviendas de uso turístico siempre y cuando respondan a principios de proporcionalidad, necesidad, justificación y demás. Entonces, si entiendo bien, tenemos como 2 fases históricas de la jurisprudencia del Supremo, ¿no? Una primera inicial, digamos, hasta esas sentencias más urbanísticas que decías. En esa fase inicial lo que tenemos es una tendencia a apoyar la libertad de mercado y a ser, digamos, propensos a la liberalización del sector y estar en contra de normas más restrictivas o que vayan en contra de la libertad de la competencia. Y después tenemos la aparición de las sentencias más urbanísticas en los últimos tiempos, más recientemente, que, digamos, han aportado otro ingrediente que es la capacidad de limitar desde el punto de vista urbanístico cuando haya, digamos, un derecho mayor que haya que proteger, o derecho mayor directamente sin las comillas, ¿no? Derecho mayor que haya que proteger, que es un poco el tema en debate en las últimas sentencias, la profundidad y la comparación de estos dos derechos, ¿no? Yo quería permitirme una pequeña, porque aquí mi compañero con tanta sapiencia ha ido casi un poquito al grano, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña introducción para todo el público. Dale, dale. Como dijo mi compañero, todo esto proviene de que la figura de la vivienda turística, la vivienda de uso turístico, la vivienda con fines turísticos, la vivienda vacacional, según la comunidad autónoma en la que encontremos, fue expulsada del Código Civil a través de una normativa del año 2013 que excluía del ámbito de aplicación del Código Civil de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Exactamente. A raíz de eso, en el año 2013, que se excluye el alquiler vacacional de aquellas viviendas que se publicitaban en los canales de oferta turística, es cuando ya surge el boom de esos reglamentos que aquí Javier ha comentado, ¿no? Que en todas las comunidades autónomas, que por la Constitución le corresponde la planificación a cada una de las comunidades autónomas, la planificación del ordenamiento del turismo y en este caso de los alojamientos turísticos, hace que cada comunidad apruebe su reglamento de vivienda, de cómo se denomina en cada una. Y en esa interpretación y en esa aplicación de esos reglamentos aprobados por decreto es cuando empieza ya a chirriar, a considerarse que exceden, a considerarse que limitan, a considerarse que eso unido, ¿no? con la directiva de servicios, la 123, la que ya incluye la declaración responsable, todo eso es como una espleta, ¡pum!, hay una especie de bombazo y entonces ya hay una eclosión en función de cada comunidad autónoma de numerosas viviendas y es cuando ya entra el Tribunal Supremo, cuando ya a través de las asociaciones como la que participa Javier, empiezan ya a discutir por vía de recursos. Oye, pues eso lo dice el artículo, pero eso es contrario a la norma, ¿no? Y en esa guerra es cuando empiezan a surgir toda esa actividad, se judicializa y se pone en duda esos reglamentos y es cuando ya el Tribunal Supremo tiene que coger y decir lo que está diciendo Javier. Entonces, efectivamente, haciendo un poco resumen y recapitulación histórica de la evolución del marco jurídico, tenemos en este 2013, ¿no?, que nos saca a todo lo que es la vivienda turística que se publicita en canales de promoción turística del ámbito de la Ley de Arrendamientos Urbanos y entonces empiezan a aparecer y le da la competencia a las administraciones autonómicas, porque efectivamente la tienen en temas de turismo, y empiezan a aparecer en todas las comunidades autónomas de España las normas locales, las normas autonómicas que regulan esto. Muchas de ellas se exceden en la limitación y, como decía Javier antes, van en contra de la libertad de mercado y de las directivas europeas en este sentido. Entonces, hay una serie de sentencias, ¿no?, comentabas tú, Javier, que ganan en esa cuestión de decir, oiga, este reglamento autonómico que ustedes han aprobado es súper restrictivo, va en contra de la libertad de mercado. Y hay una serie de sentencias en esta dirección. Y luego, recientemente, creo recordar que decías a partir de 2018, empezaron a aparecer las sentencias más urbanísticas que dicen sí, pero, libertad de mercado, pero, ¿no? Eso sería un poco, no sé si lo he resumido bien, Javier. Sí, lo has resumido perfectamente y yo creo que lo que se esconde detrás, bueno, es una consideración personal, lo que se esconde detrás de este cambio del fenómeno de expansión a un cambio del fenómeno más restrictivo en nuestro Tribunal Supremo es que tanto desde la Unión Europea como desde el Alto Tribunal Español se pretende limitar
el fenómeno, y al final estamos en una situación de una enorme casuística, porque nos vamos a ver que la mayoría de los planes de ordenación van a llegar al Tribunal Supremo, o muchos de ellos, porque después cada uno, permíteme la expresión, es hijo de su padre y de su madre. Y nos encontramos que un ayuntamiento le limita de una manera, otros limitan de otra, como ha sido famoso los casos que exigen accesos independientes, que no se pueden compartir los accesos con las viviendas residenciales, o que las viviendas vacacionales tienen que estar situadas por debajo de las viviendas de uso turístico, por debajo de las plantas de viviendas residenciales, o incluso normativas, como en el caso del Plan Especial de Barcelona, que decía que no se concedían más licencias, sino que el límite máximo era la que existían hasta la actualidad, y si quería entrar una nueva licencia, primero tendría que causarse la baja de una de las ya existentes. Al final, como decíamos, pues una casuística enorme que desde mi punto de vista crea una inseguridad jurídica absoluta al sector, porque no sabemos muy bien qué es lo que puede el Tribunal Supremo entender, porque esto es proporcional o no es proporcional. Al fin y al cabo, pues va a depender del criterio del juzgador en cada caso en concreto. Lo que demuestra esta casuística tan grande es porque también es un sector vivo y dinámico, ¿no? Esto lo ha demostrado también la asistencia al evento, ¿no? Porque yo aquí también quería aprovechar para felicitar a la sección de Derecho Turístico del Colegio de Abogados de Abogacía de Málaga y por organizar estos eventos, Marc, porque realmente lo que está dando respuesta, lo que vemos es a una demanda tremenda de la sociedad que está viendo esta proliferación de casuística, y lo que necesita es que alguien interprete esto, ¿no? Es decir, lógicamente yo creo que ahí la función de Abogacía de Málaga es importantísima en el sentido de estructurar digamos, esta digestión social de la jurisprudencia del Supremo, ¿no? Claro, es que una de los objetivos, ¿no? o de las funciones a que responde la sección de Derecho Turístico dentro del Colegio de Abogados de Málaga es hacer llegar, o sea, el mantener no solo a los colegiados, sino a todos a los que se quieran acercar, ¿no? Es como una función social que desempeña, ¿no? El conocer la normativa y las actualizaciones. Yo quiero agradecer notablemente al colegio que me haya permitido el que sea no solamente el decir vamos a llegarlo, sino vamos a facilitar este conocimiento, abrir esta actividad formativa en abierto, en forma online, para que se pueda conectar gente de toda España y en la isla, evidentemente, en formato gratuito, para que en cualquier caso, porque otra de las cuestiones que estamos buscando y que tu labor en el canal también está peleando es la profesionalización del sector. Es decir, que acudan a personas profesionales. En el caso nuestro, de Javier y mío, a profesionales del derecho, en la que yo me estoy encontrando en mi labor, ¿no? El fomentar mi labor dentro de la consultora, es que decir, bueno, ¿quién te lleva los papeles? No, la asesoría laboral, fiscal y contable. Digo, pero vamos a ver, si tú quieres que te hagan unos contratos, tú sabes, Juanjo, la labor que estoy haciendo, luchando contra las plantillas de contratos, para hacer contratos a medida, ¿no? Una profesionalización del sector, sí. La profesionalización del sector, digamos, es un sector que está en expansión y que necesita un poco de todo, ¿no? Es decir, necesita profesionales jurídicos especializados, necesita, yo qué sé, incluso de todo tipo de profesionales especializados. Necesita canales de comunicación, como este canal de YouTube, que también llegue un poco a la gente, y sobre todo también necesita asociaciones vivas, ¿no? Que ahí también quería tocar el tema de Javier Valentín. Participa como vicepresidente en ASCAP, la Asociación de Canarias, y que ha sido en gran medida protagonista de algunos de estos recursos, ¿no? Es decir, vemos aquí un poco la importancia de la actividad asociativa y representativa del sector. El sector no solamente diga, oiga, hágase en mí según tu palabra, sino que sea activo y decir, oiga, esta norma creo que no encaja en derecho y como tal la vamos a recurrir, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, fue una gran satisfacción cuando hace unos años aquí en Canarias, ¿no? La asociación a la que yo tengo el honor de ser vicepresidente y el asesor jurídico, como tú bien dices, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, nos llegaron a categorizar dentro del sector hotelero como un auténtico, a la asociación, como un auténtico lobby del sector turístico en Canarias. Dijiste, bueno, a mucha honra, ¿no? A mucha honra. Eso significa que estamos metiendo el dedito en la llaga, ¿no? Es decir, porque entras los propietarios y gestores de vivienda vacacional entraban en un sector que es un sector interesante, que es un sector económico, el del turismo, que tantos millones de euros mueve en España, y obviamente esa tarta ya estaba más o menos repartida, ¿no? Entonces ha partido una porción más
que no es excluyente, pero se ha partido una porción más para los ciudadanos, ¿no? Desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional siempre hemos defendido la importancia de que el turismo, las grandes cifras del turismo sean permeables a la sociedad. No sirve de nada un turismo que se queda, con todos mis respetos, en las grandes cadenas hoteleras, o que los ciudadanos españoles nos limitemos, o nuestra relación con el sector turístico se limite a, con todos mis respetos obviamente, a trabajar de limpiadoras en los hoteles o de camareros en los restaurantes de los hoteles. Eso está muy bien, pero hay que trabajar para que los dineros del turismo lleguen a las familias de manera directa. Y nosotros siempre hemos defendido que, salvo el pasaje de avión, el dinero de las viviendas vacacionales se quedan íntegras en el destino y enriquecen al destino. ¿Por qué? Porque el propietario de la vivienda vacacional es un ciudadano como usted, como yo, como cualquiera de los que nos ven, nos pueden estar escuchando o viendo, pero también es el que viene, el turista que viene a una vivienda de uso turístico, pues consume en los restaurantes de la zona, porque no, en la vivienda vacacional no se le proporcionan servicios de comidas y demás, compran los restaurantes, gastan en cultura, en definitiva, la gran parte de la tarta económica del turismo se queda en España, afortunadamente. Claro, ahí, ¿qué mejor que distribuir? Si distribuimos los ingresos ya no hace falta redistribuirlos, ¿no? Ya están distribuidos en la sociedad y generamos una sociedad más permeable, más inclusiva incluso, ¿no? Yo a veces incluso hablo de turismo excluyente, porque excluye al resto de la sociedad, se coge al cliente, se lo lleva para su gueto y lo exprime como un limón y lo devuelve cuando está vacío, ¿no? Entonces sí, yo creo que ahí el turismo, o sea, el alquiler turístico tiene mucho que decir en ese sentido. Si me lo permite, has dicho una palabra muy interesante que a mí me encanta y la utilizo siempre que puede, que es el de los guetos turísticos. La planificación urbanística en España en general somos muy de guetos, somos muy de polígonos. Tenemos los polígonos industriales, que están muy bien, y en el turismo tenemos los guetos turísticos, zonas que son delimitadas exclusivamente para los turistas, y los metemos a los turistas ahí y parece como chirría un poco, ¿no? Que incluso salgan del gueto turístico. Es un poco fuerte y expresivo decirlo así, pero esto de la vivienda vacacional ha hecho, es el propio turista el que ha hecho, el que diga, oiga, es que yo no quiero quedarme en un hotel con 1000 turistas más. Quiero salir de mi gueto, quiero vivir. Además, mire, ahora sobre la marcha os estoy escuchando y sería quizá interesante, al hilo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el crear una certificación o un sello asociada netamente a la vivienda turística, en las que se consiga demostrar según unos estándares que cumplen con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como por ejemplo el tema del comercio local, ¿no? De cara al Objetivo de Desarrollo Sostenible de paro cero, en el que se facilita, como tú has dicho, Javier, que el huésped, el usuario turístico, baje y desayune en el bar de toda la vida o compre pan, porque no se presta el servicio complementario de alimentación, de comida, de restauración, y se mueva, ¿no? Entonces eso hace que haya más movimiento, ¿no? de flujo, ¿no? económico, y que se gaste el turista el dinero en el pueblo y que consuma productos del pueblo, y que de esa forma un poco potenciar y hacer respetar el alquiler vacacional. Seguramente si ya se tiene un sello o una certificación, somos más respetables. Si me permitís, me gustaría hacer una reflexión un poco urbanística, ¿no? Me pongo el gorro de arquitecto un segundo y digo, fijaros esta referencia que hacía Javier a los polígonos, ¿no? Los polígonos, la idea de los polígonos, que se han extendido mucho con los polígonos industriales, es porque se entiende que las actividades industriales muchas veces son molestas y nocivas, ¿no? Si tú tienes un taller de barnizado debajo de tu casa, pues no vas a estar contento. Eso que se vaya a un polígono industrial. Pero fíjate un poco, el sector turístico más tradicional, que durante mucho tiempo ha luchado para decir el turismo no es una actividad molesta, nociva, insalubre, no necesita declaración de impacto ambiental, pero en cambio sí que se ha abrazado a esa idea de polígono. A mí me parece que las ciudades, los pueblos de España y de cualquier región son mucho más interesantes y son permeables y mezclados, ¿no? Y evitamos esos guetos turísticos donde tenemos, te digo, tenemos el turista y los exprimimos. Lo que pasa es que muchas veces esos guetos se buscan desde la posibilidad de la explotación comercial del turista, ¿no? Es decir, para tenerlo allí y exprimirlo bien exprimidito. Entonces, si tenemos una cuestión más permeable con la sociedad, lo que decimos, desayuna a la cafetería donde también desayuno yo y compra pan en la misma panadería donde también compro el pan yo,
pues eso a lo mejor tenemos un poco menor de interés comercial. Oye, y quería haceros una pregunta, Mar, porque como decíamos, el impacto del evento que realizó Abogacía de Málaga en la sección de Derecho Turístico fue muy importante, ¿no? Hubo como 500 inscritos, que para una actividad de este tipo es un montón, ¿no? Y luego mucho feedback de la gente, Mar. ¿Por dónde tiró lo que la gente preguntaba? ¿Cuáles eran las inquietudes que tú palpaste y gestionando esa sesión de preguntas y respuestas? Pues en lo que tú has comentado, ¿no? De la gente de los inscritos, analizando los datos, que yo sé que tú eres un magnífico analizador de, ¿no?, la Big Data, podemos Un observar vicio que tengo. que hubo pues casi, ya no sé si el 30%, el 40% de gente de Las Palmas. Eso tenemos que agradecerlo a Javier Valentín, ¿no? Y a su hijo, que va a tener un hijo también. Debería de hablar de su hijo. Hace que al final la mayor parte de los inscritos fueran de Las Palmas, también de gente de Galicia, porque yo sé que Juanjo mueve también masas, y bueno, y también por mi parte, la parte Claro. de Málaga y de la Costa del Sol. Eso hizo que al final la gran remesa, que fueron casi 100 preguntas, ¿no?, que estuvimos intentando contestar algunas de ellas, porque yo en su momento, cuando hacemos los webinars, siempre decimos, ir preparando las preguntas, ir preparándolas, que después llega a la media hora de preguntas y es como si fuera un concurso, ¿no? Entonces, muchas de las preguntas se ceñían a una materia que no era concretamente el objeto del debate, ¿no?, de la webinar, pero que evidentemente es lo que pica, que son las relaciones con las comunidades de propietarios, ¿no? Es decir, de qué manera, porque nosotros vemos la parte, bueno, pues en definitiva, del propietario, del property manager o del gestor, pero también está la parte del comunero, el que vive también, del copropietario del edificio donde está la vivienda, y también le puede gustar o no le puede gustar, porque si tú no concretas mucho el perfil tuyo de tu cliente, pues puede hacer pupa. Entonces, se habló mucho, ¿no? Se hicieron muchas preguntas de las relaciones con las comunidades de propietarios, y también Javier tuvo oportunidad de contestar y dijo una cosa súper interesantísima. ¿Te acuerdas de lo que es? No, ¿no? Cuéntanos. Sí, creo que sí. No nos dejes así. Que los acuerdos, yo voy a dar el pie, que los acuerdos de las comunidades, de la Junta de ordinaria o de la extraordinaria, no se queden firmes, que había que recurrirlo. ¿Te acuerdas, Javier? Cuéntanos, Javier. Si me lo permite, voy a apuntar dos cosas. Primero voy a hablar de mi hijo. Por favor. Me siento su madre. No un hijo natural o de carne y hueso, sino que, bueno, ya se aprobó en el Colegio de Abogados de Las Palmas en el pasado mes de diciembre del año 2022 la creación de una comisión de derecho turístico, que no la teníamos, y por Muy tanto, bien. bueno, estamos empezando a rodar. Bueno, y lo damos ya casi en primicia en tu canal, Juanjo. Eso por un pues lado. Fenomenal. Oye, no solo dar en primicia la creación de la sección de Derecho Turístico del Colegio de Abogados de Málaga, sino, oye, cuando hagáis algún evento, yo encantadísimo de colaborar en la difusión, porque ahí es donde ponemos ladrillos en la dirección de la profesionalización del sector, ¿no? Contaremos contigo. Y en segundo lugar, pues sí, mira, afortunadamente la participación fue muy activa de los que nos estaban viendo en el webinar. Casi nos sometieron ahí a un tercer grado de preguntas sobre la marcha. Y sí, en efecto, se comentó, había muchas dudas, muchas inquietudes sobre la modificación del artículo 17.2 en la Ley de Propiedad Horizontal, y si las comunidades de propietarios pueden prohibir el alquiler vacacional, o si, como dice el texto de la ley, las comunidades de propietarios pueden establecer límites o condiciones, ¿no? En efecto, en la actualidad tenemos una jurisprudencia, que hay algunas audiencias provinciales que entienden que limitar o condicionar no es prohibir, y hay otras audiencias provinciales que entienden que dentro del establecimiento de límites o condiciones sí se pueden establecer prohibiciones al alquiler vacacional. En definitiva, yo entiendo que será el Tribunal Supremo quien finalmente case y unifique doctrina en esta materia. Y a propósito de lo que comentaba Amar, yo lancé una recomendación y entiendo que fue interesante, porque incluso algún compañero después me contestó por WhatsApp, oye, que no había tenido eso en cuenta y que realmente sí es interesante. Mi recomendación, lo repito aquí, si te parece, Juanjo, es que todos los acuerdos de la Junta que establezcan la prohibición, no el límite o condición, sino la prohibición del alquiler vacacional, han de ser recurridas. Dice el artículo 17.12 que ese acuerdo no tendrá efecto retroactivo, ¿no? Imagínense que en el día de hoy
la comunidad aprueba prohibir el alquiler vacacional en el edificio. Yo tenía mi declaración responsable presentada hace 3 meses, ¿no? Entonces, en principio, yo podría decir, bueno, pues mira, a mí yo no voy a impugnar ese acuerdo porque a mí no me afecta, al no tener carácter retroactivo. Mi recomendación, y es lo que yo estoy haciendo desde mi despacho, que ya hemos recurrido 4 o 5 y se me acaban de allanar en una, es que, aunque a ti no te afecte, que tú la recurras. ¿Por qué? Porque es bastante probable o es posible que en el futuro, si tú tienes algún problema con tu licencia y te la revocan, ya después no puedes volver a presentar una declaración responsable porque tienes esa prohibición. Entonces yo lo que estoy haciendo en el despacho, en mis demandas, es impugnar el acuerdo de la Junta y digo, hago una petición subsidiaria, digo, en primer lugar, que se declare nulo ese acuerdo y subsidiariamente que a mí no se me aplique con carácter porque no puede tener efecto retroactivo. Muy interesante. Y yo creo que me gustaría sacar como una metaconclusión de eso que comentas, ¿no? Está claro que el panorama jurídico, normativo y jurisprudencial en nuestro sector no está asentado todavía. Estamos viendo mucho movimiento. Entonces, a veces hay que utilizar estrategias mixtas, ¿no? Es decir, como tú dices, pues, oye, por un lado pido la licencia, pero aunque tengo la licencia, recurro y me preparo para que en el futuro pueda haber sentencias, sentencias incluso normativas en diferente dirección. Vemos el caso de lo que ha pasado en Madrid, que más que estabilidad normativa lo que tenemos es un torbellino normativo, ¿no? Una norma dice una cosa, luego la contraria, luego que sí, luego que no, y entonces hay que un poco preparar. Cada propietario, cada gente, cada persona que está interviniendo en este sector tiene que hacer un poco sus cálculos y decir, me preparo para estos posibles situaciones a futuro, ¿no? Sí, además, así es. Además, compañero, te doy un consejo. A mí me encantan las anotaciones preventivas de demanda. Yo metería en esas demandas tuyas, por otro sí, una medida cautelar de anotación preventiva de demanda, porque inscribirla al margen de la finca, porque si al final se declara nulo el acuerdo, tú vas a poder defender tu declaración responsable por cielo, mar y tierra. O sea que aunque si consigue ganar el pleito, que seguramente lo ganará, pues tú tendrás ahí tu declaración responsable y dirás, a mí nadie, del barco de Chanquete no me moverá. Está bien, está bien. Yo creo que es importante ir creando todas estas herramientas, ¿no? Para desde el sector tener todos esos puntos de toque, ¿no? E incluso muchas veces, yo os digo la verdad, ¿no? Cada uno se pone a investigar por ahí, te pones a investigar, digamos, cuerpo jurídico que existe en torno a lo que es el mundillo hotelero y te encuentras mucho más, ¿no? En esto estamos un poquito todavía creando, ¿no? Estamos en esta situación, Javier. ¿No lo ves un poco así que estamos como desarrollando este sector completamente? Sí, yo recuerdo cuando en el año la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional comenzó su andadura aproximadamente en el año 2013 y se constituyó como asociación legalmente constituida y inscrita en el año 2015. Recuerdo que se comentaba desde los promotores de la asociación que bueno, el objetivo de la asociación era un poco tener la normativa y ya ese era el objetivo y ahí se terminaba. Yo recuerdo que les decía que esto es siempre, permíteme la expresión, apagando fuego, porque tienes un problema con la normativa autonómica, después lo tienes con un ayuntamiento, después con la comunidad autónoma. En definitiva, desde mi punto de vista, es esencial que haya en cada comunidad autónoma, ¿no? Una asociación fuerte en la que los propietarios y los gestores se unen, que hagan músculo, porque de la misma manera, como debe ser obviamente, que el sector alojativo tradicional tiene un músculo importante y defiende sus intereses, pues por supuesto que los propietarios y los gestores de las viviendas vacacionales tienen que hacer músculo y tienen que combatir. Al final es una lucha de David contra Goliat, pero sabemos quién ganó en la lucha, ¿no? Efectivamente. Oye, qué imagen más bonita, ¿no? Esa de la comparación de David contra Goliat y nos quedamos un poquito con esa idea. Muchísimas gracias, Javier Valentín y Mar Alcázar, por hacernos esta reflexión. Recomiendo a todo el mundo que siga las actividades de la sección de Derecho Turístico de Abogacía de Málaga. Importantísimo lo que estáis haciendo, Mar. Recomiendo a todo el mundo también estar atentos a lo que va a hacer Javier Valentín y esta naciente sección de Derecho Turístico del Colegio de Abogados de Canarias, ¿es verdad? ¿O es de Las Palmas, sí. De Las Palmas, perdón. De Las Palmas de Gran Canaria. Y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Recomiendo a todo el mundo también que se pase por la página web Valentín Abogados y por la cuenta de Instagram Short and Legal de Mar Alcázar. ¿Y Juanjo Bande? Y Juanjo Bande, efectivamente, que ahí donde os echamos una mano con esos temas. Y muchísimas gracias por aportar ese músculo jurídico a este sector que tanto lo necesita.
Pues muchísimas gracias a los dos, chicos. Nos vemos pronto. Chao. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao.